¿Ya? Es por eso que lo primero que les voy a enseñar son los fundamentos, ¿ya? Los fundamentos y acá hay varios fundamentos, ¿ya? Vamos a tratar en primer lugar lo que es generar Active Directory, que vendría siendo toda la estructura, o mejor dicho, todos los componentes que tiene el Active Directory. Por ejemplo, el controlador de dominio, el administrador del dominio, y todas las partes que lo van componiendo, ¿ya? Vamos a hablar de todas las estructuras y luego vamos a hablar sobre los protocolos de autenticación, ¿ya? Que también es súper importante porque muchas de las explotaciones de Active Directory se fundamentan en palabras simples, en jugar con los protocolos de autenticación, ¿ya? Es por eso que también vamos a tratar sobre los protocolos de autenticación. Por otro lado, después nos queda qué es la delegación, certificado, inestabilidad, etcétera, etcétera. Esos aspectos los vamos a ir viendo luego, ¿ya? Los vamos a ir viendo luego, porque creo que no que explotaría la cabeza si es que sigo ahondando en más detalle. Eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos viendo las demás explotaciones donde se aplican esas cosas, como ejemplo la delegación de Active Directory. Así que vamos y empecemos por General Active Directory, ¿ya? Le llamo general porque vamos a hablar acerca de la estructura general de Active Directory, como les decía, cada uno de sus componentes. En primer lugar, decir que, como dice acá, eh, si yo puedo definir en una frase qué es Active Directory, yo le llamaría el Windows para las empresas o el Windows para las organizaciones, ¿ya? Eso yo definiría que es Active Directory. Ahora, esto se crea por qué razón. El fundamento es que si tú en una casa, en tu casa, tú tienes el computador tuyo, el computador no sé, de tu hermano, el computador de tu mamá, no sé, ejemplo, y hay tres computadores en tu casa, tú los puedes administrar por separado y no vas a tener ningún problema en hacerlo, ¿ya? Pero ¿qué pasa si estás en una empresa donde hay cientos de computadores? Administrarlos por separado se hace una tarea muy tediosa. Es por eso que se crea este Windows para las empresas, de tal manera que puedas administrar múltiples equipos de una manera sencilla, ¿ya? Y de una manera eficiente. Eso por ese lado. Siguiente. Eh, el Active Directory no solo permite gestionar equipos, ¿ya? Que es lo que nos vamos a ir dando cuenta ahora acerca de cómo se compone el Active Directory. Porque el Active Directory no solamente se compone de computadoras, sino que se compone de múltiples recursos, ¿ya? Entre ellos, recursos pueden ser equipos, también pueden ser impresoras, también pueden ser recursos compartidos como carpetas compartidas, ¿ya? También pueden ser servicios como un servicio web, un servicio eh, de base de datos, muchas cosas, ¿ya? Entonces, para que quede claro, no solamente estamos hablando de gestión de computadoras, sino que estamos hablando de gestión de múltiples recursos, ¿ya? Eh, Posteriormente enumeraremos los objetos que componen el Active Directory. Exacto, eso les voy a... vamos a ver un subtítulo acá donde hablo de cuáles son los objetos que componen el Active Directory. Vamos para allá. Ya, vamos. Funciones importantes que vamos a hablar dentro de Active Directory. Vamos a hablar, estas son palabras específicamente. Hablamos acerca de la autenticación. Muchas gracias, JP. Felicidades y a darle con todo. Autenticación, primero que todo. Cuando hablamos de autenticación se refiere en entregar las credenciales, ¿ya? O sea, entregar tu usuario y contraseña en palabras bien simples a un servicio, ¿ya? Puede ser, ejemplo, el servicio de base de datos o el servicio FTP, el servicio SMB, ¿ya? Le entregamos las credenciales como dice acá, para autenticarnos y que éste nos genere una sesión, ¿ya? O sea, en palabras sencillas,
entregar nuestras credenciales para validar que somos nosotros, validar que tenemos los privilegios para utilizar ese servicio, y ese servicio nos va a dar el pase libre o nos va a activar una sesión para poder interactuar con él. ¿Ya? A eso se refiere con autenticación. También vamos a hablar acerca de lo que es la autorización y políticas, ¿ya? Que le llamo dos palabras, pero que en este caso los vamos a ocupar como sinónimos. Se refiere a cada una de las reglas, ¿ya? O configuraciones que nos van a permitir, en este caso, la explotación de los sistemas. Una característica muy importante de Active Directory, a diferencia del hacking de otros sistemas, es que la mayoría de las explotaciones se basan en que se ha configurado un privilegio, ya tal que nosotros tenemos un permiso para realizar una acción. Con esa acción, ejemplo, podríamos cambiar la clave de un usuario, podríamos, no sé, eliminar una computadora, agregar una computadora, etcétera, etcétera. Entonces, muchas de las explotaciones se basan en eso, en que hay autorización o política, ¿ya? O sea, reglas que nos permiten realizar la explotación como tal, ¿ya? Eh, no es que cambiemos, porque se da mucho que cuando se utilizan exploits, ejemplo de buffer overflow o exploits de otra índole, lo que hacemos es como forzar a que un servicio, a un sistema, realice una acción para lo que no está desarrollado, y es por eso que se presenta mucha inestabilidad. En este caso no, en este caso nosotros tenemos el privilegio para realizar tal acción y abusamos de ello para realizar la explotación, ¿ya? Eso que quede claro. Replicación. Esta es una palabra súper importante y la van a encontrar siempre asociada a la explotación llamada DC-Sync o DC-Sync, ¿ya? Replicación. En palabras, miren, se los voy a explicar de una manera bien simple. Después igual vamos a ir ahondando, pero cuando tú tienes una computadora local, ya como en este caso mi computadora de mi casa, yo acá creo mis usuarios. Tengo mi usuario perro, tengo mi usuario gato, mi usuario coder17, ¿ya? Y todos estos usuarios están almacenados en mi computadora, ¿ya? Pero en la computadora de mi hermano no están estos usuarios, porque estos usuarios están solamente en mi computadora, ¿ya? ¿Qué pasa en Active Directory? En Active Directory los usuarios no se almacenan en la computadora, ¿ya? O sea, en estas computadoras que vendrían siendo parte del Active Directory, que sería una computadora más normal, ¿ya? Sino que se almacenan, las credenciales se van a almacenar en computadoras especiales, que vamos a hablar más adelante, que se llaman Domain Controller o controladores de dominio, ¿ya? Esta es una computadora súper poderosa dentro de Active Directory, y esta computadora va a almacenar las credenciales. Entonces, cuando otro detalle es que también en el Active Directory puede haber más de un controlador de dominio, más de un domain controller. Entonces, imagínate si tú registraste tu credencial en este controlador de dominio. Lo que va a hacer este controlador de dominio es replicar esa credencial en este otro controlador de dominio, para que los dos esté la misma credencial, y en cualquier lugar del Active Directory se pueda utilizar esa credencial. Es por eso que se utiliza la replicación, y es la base, es el fundamento de la explotación de DC Sync, por cierto. Ya, pero eso lo vamos a ver más adelante, ya, pero para que entiendan qué es replicar. Y por otro lado, una palabra también que vamos a utilizar es la llamada delegación, ¿ya? Delegación, en palabras sencillas, si, como dice ahí, es la conexión en nombre de otro usuario. Miren, esto es más complejo de explicar, y cuando lleguemos a la delegación lo vamos a aclarar con mayores detalles, pero en palabras bien sencillas, y un ejemplo bien básico que tengo, en mi tiempo, ya cuando yo era chico,
Cuando una niña te quería decir a ti que le gustabas, normalmente esa niña le hablaba a su amiga y le decía, oye, a mí me gusta ese niño. Y entonces la amiga iba donde ti y te decía, oye, a mi amiga tú le gustas. Y entonces tú decías, wow, le gusta a una chica. Y ahí te ponías muy feliz. Pero el punto es que ella, ya, la amiga, hablaba en nombre de la enamorada. Entonces, a eso me refiero con delegación. Hablar en nombre de otra persona. ¿Ya? Conectarte en nombre de otra persona. Eso es delegación. ¿Ya? Trato de explicar todo esto de una manera súper simple y todo lo que verán en mis explicaciones y en el curso va a ser de esta manera porque mi objetivo es que a pesar de que sea un curso tan avanzado, lo puedan entender de una manera muy simple. Ese es el objetivo. Como siempre digo, si una persona no entiende y quiere aprender, normalmente es porque el profesor no está buscando las mejores técnicas para poder enseñar, para poder transmitir esa información. Así que por eso que estoy tratando de buscar las mejores estrategias. Vamos para allá. Conceptos muy importantes de Active Directory. ¿Ya? Acá quiero aclarar un punto. Acá hablo acerca de los conceptos muy importantes y luego acá hablo acerca de los objetos del Active Directory. Se van a dar cuenta que algunos de los objetos del Active Directory ya los nombré acá en conceptos muy importantes de Active Directory. ¿Ya? Lo que pasa, o la diferencia, es que los conceptos que vamos a hablar acá, ¿ya? Son muy importantes, como lo escribí en el subtítulo, ¿ya? Por eso que los dejé fuera de los objetos, o mejor dicho, los repetí, además dentro de los objetos, también los repetí aquí en conceptos muy importantes, porque son muy, muy importantes que los comprendan. Ya, vamos a los conceptos muy importantes de Active Directory. Dice, aunque algunos de estos conceptos se repiten en objetos del Active Directory, como se los dije, se repiten, es solo porque estos tienen una importancia mayor. ¿Ya? Así que estos conceptos es importante que los recuerden, ¿ya? Demasiado. Vamos, primero que todo, cuando hablamos de Active Directory, siempre hablamos del bosque. Y bosque, yo siempre digo, ¿qué es un bosque? Pero ¿qué tienen que ver los bosques acá, los árboles y esas cosas? El punto, ya, es que siempre cuando hablemos de Active Directory vamos a hablar de, en palabras sencillas, es como compartimiento, ¿ya? ¿Han visto esas muñequitas? No me acuerdo cómo se llaman, pero que es una muñequita que va dentro de otra muñequita y dentro de otra muñequita y dentro de otra muñequita, ¿ya? O como caja, una caja dentro de otra. Ya, acá también. En Active Directory vamos a tener esa misma estructura, ¿ya? Vamos a tener una serie de objetos y vamos a tener muchas cajas de distintos tamaños. Estas cajas las vamos a ir almacenando de cajas. Las cajas dentro de cajas y las cajas dentro de caja de caja, ¿ya? Ese es el contexto. El bosque, en palabras simples, vendría siendo la caja más grande, ¿ya? La caja, el depósito más grande. En palabras muy simples, es el grupo más grande en Active Directory o es la caja más grande en Active Directory. Vamos más allá. Dice, un bosque puede tener uno o más dominios. Ya, aquí ya empieza a haber más detalle. Hablamos también acerca de los dominios, ¿ya? Y los dominios, en palabras sencillas, serían cajas que van dentro de los bosques, ¿ya? O sea, el bosque es la caja más grande y después los dominios son cajas que van dentro, ¿ya? Entonces, un bosque puede tener o sea, uno o más dominios, ¿ya? Ejemplo, imagina una de estas empresas multinacionales que tienen varias empresas, ¿ya? Esto igual podría parse ¿qué escribí acá? Parse con organizaciones podría... Hoy no sé qué quise escribir acá. Pasar. Eso era lo que quería. Pasar.
Esto igual podría pasar con organizaciones más pequeñas, ¿ya? Es como lo dice acá, un bosque, ¿ya? Para aclarar, un bosque, ¿ya? Podría ser una empresa multinacional, ¿ya? Que tenga más de una empresa, ¿ya? Entonces, el bosque va a ser esta empresa multinacional, ¿ya? Y dentro van a haber dominios para cada una de las empresas que tiene esta multinacional. Ejemplo, ¿ya? Esa podría ser una estructura. Esto es un ejemplo. Después vamos a ir viendo que hay muchas más combinaciones. Un bosque puede tener múltiples dominios, ¿ya? Y los dominios tener múltiples subdominios y así sucesivamente. O sea, una caja puede tener más cajas dentro y esas cajas dentro pueden tener más cajas dentro y así sucesivamente, ¿ya? Esa sería la estructura. Normalmente, en la mayoría de las empresas hay un único bosque, ¿ya? Con un dominio y con varios subdominios, ¿ya? Sin embargo, estas empresas se pueden prestar colaboración como contratistas entre ellas y ahí podríamos establecer relaciones entre los bosques de ambas empresas. Miren, en palabras simples, ¿ya? Normalmente la estructura que vamos a ver siempre es que un bosque es una empresa, ¿ya? Un bosque vendría siendo una empresa completa, ¿ya? Y si hay otra empresa, esa empresa va a tener otro bosque. Cada bosque va a tener sus dominios dentro, ¿ya? Y estos bosques, ¿ya? De cada una de las empresas podrían relacionarse entre sí, ¿ya? Por ejemplo, esta empresa le presta servicio a esta otra y así podrían también relacionarse, ¿ya? Eso lo vamos a hablar más adelante, ya cuando hablemos sobre trust, sobre las confianzas y esas cosas, pero en palabras sencillas que se entienda que los bosques, a pesar de ser empresas distintas, pueden llegar a tener relaciones siempre y cuando los dos ocupen Active Directory. Si los dos bosques ocupan Active Directory, a pesar de ser empresas distintas, podríamos generar relaciones para que puedan interactuar con los recursos, ¿ya? Vamos más allá, ¿ya? Pero en general quédense con el bosque, que es, en palabras simples, la caja más grande, ¿ya? Donde se almacenan cada uno de los dominios. Por otro lado, tenemos el dominio, ¿ya? En palabras muy simples, es un grupo de recursos de Active Directory, ¿ya? O sea, de manera más sencilla, es una caja más pequeña que el bosque, ¿ya? Y que va dentro del bosque, ¿ya? Dentro del bosque, pero también puede ir un dominio dentro de un dominio, también puede ir de esa manera, ¿ya? Que quede claro eso. Normalmente, yo los entiendo como la empresa, aunque cada quien puede definir estructuras particulares, ¿ya? Se puede entender de múltiples maneras, ¿ya? Ejemplo, empresa 1, punto local, empresa 2, punto local. Los dominios se escriben igual que las URL. Ejemplo, empresa 1, punto local, ¿ya? Que ese sería ese dominio, ¿ya? Empresa 2 punto local sería otro dominio, empresa 3 punto local sería otro dominio, ¿ya? Aquí vamos a empezar a complicar todo, ¿ya? Es que no quiero que se haga enredado, pero si tienen cualquier duda, me lo escriben, ¿ya? El punto local, ¿ya? Normalmente se ocupa el punto local, pero podría ser cualquiera, podría ser punto perro, punto .com, punto .cl, ¿ya? Punto .org, punto lo que sea, ¿ya? No necesariamente tiene que ser punto local, ¿ya? Que quede claro eso. Al dominio se le llama dominio padre o raíz cuando es el inicial o principal, ¿ya? Ahora, ¿ya? Esto sí que es súper importante que lo sepan, ¿ya? Un bosque, ¿ya? Siempre, siempre debe tener un único, ¿ya? Un único dominio raíz, dominio padre, ¿ya? Siempre debe tener un único, no puede tener dos dominios raíces, dos dominios padres, no, tiene que ser
un bosque, un dominio padre, un dominio raíz, ¿ya? Y que es el dominio principal que está dentro. Normalmente, y para que esto les quede claro, normalmente cuando nosotros vamos a hablar sobre Active Directory, vamos a nombrar ese dominio padre o ese dominio raíz, por ejemplo, que se llame empresa1.local. Por lo tanto, el bosque se va a llamar de la misma manera, ¿ya? Se va a llamar empresa1.local. Entonces, si yo estoy dentro de ese bosque, ¿cómo se llama ese bosque? Empresa1.local. ¿Cómo se llama el dominio raíz, el dominio padre? Se llama empresa1.local. ¿Ya? Que quede claro eso. Después ya empiezan todos los subdominios, o sea, los que están dentro de la caja o del dominio empresa1.local. Que puede ser, ejemplo, no sé, ventas.empresa1.local. Ejemplo, ese ya sería un subdominio. Vamos más allá. Un dominio, ¿ya? Puede tener subgrupos, ¿ya? Llamados subdominios, ¿ya? O sea, un dominio dentro de otro, ¿ya? Llamados subdominios, dice ejemplo, acá vienen los ejemplos, ¿ya? Este sería, para la empresa 1.local tendríamos el subdominio RRHH, que sería recursos humanos, empresa 1.local. También tenemos el finanzas.empresa1.local, o sea, es un dominio, o sea que en palabras sencillas está diciendo que finanzas es una caja que está dentro de empresa 1.local. Recursos humanos es una caja que está dentro de empresa 1.local, ¿ya? Producción es una caja que está dentro de el dominio raíz o dominio padre o bosque empresa 1.local. ¿Ven? Entonces ahora estamos empezando a entender la infraestructura. Esto es algo que yo siempre critiqué a la CRTP, a la CRTE, a la CRTO, que nunca enseñaron una introducción al Active Directory. Y considero que es súper importante. O sea, primero enseña cuál es la estructura y después vamos a las explotaciones. Así que un subdominio es conocido como dominio hijo, ¿ya? Los subdominios normalmente son conocidos como dominios hijo y el dominio principal es conocido como dominio padre o dominio raíz, ¿ya? Puede haber subdominio de un subdominio, ¿ya? También puede haber una caja dentro de otra caja, ¿ya? Y así sucesivamente. Eso de manera infinita. Ejemplo, zona norte, RRHH, empresa 1.local, ¿ya? Y zona sur, .rrhh, empresa 1.local. ¿Ven? O sea que zona sur y zona norte, los dos están dentro de la caja recursos humanos. Y esa caja está dentro de empresa 1.local. ¿Ven? Entonces así podemos ir entendiendo cuál es la estructura. Y como dice acá, tienen un orden jerárquico. O sea, está el dominio padre, el dominio hijo, el dominio nieto, el tataranieto, el tataranieto, y así sucesivamente, ya de manera jerárquica. Entonces, esto lo vamos a ir viendo y con mayor detalle. Miren, este esquema que muestro acá está muy bueno. Igual les voy a ir mostrando mejor. Déjenme mostrarles el... A ver, no parece que este lo puedo abrir directamente. Abrir en pestaña nueva. Ahí, miren, lo puedo abrir al tiro. Miren, vemos acá, que quede claro acá, que tenemos dos ejemplos, ya por separado, ya para que les quede mucho más claro. Tenemos el ejemplo bosque 1, que está acá a la izquierda, y el ejemplo bosque 2, ¿ya? Los colores identifican, en palabras sencillas, el nivel al que estamos, ¿ya? Por eso les fui poniendo diferentes colores para que entendamos que estamos hablando del mismo objeto en palabras simples y en el mismo nivel, ¿ya? En el primer ejemplo, que es el bosque 1, encontramos este bosque que se llama perro.local. Y este bosque tiene un dominio, ¿ya?
que se llama padre, o sea, no se llama, que es el dominio padre o raíz, ¿ya? Y también se llama perro.local, como les dije. Siempre el nombre del bosque es el mismo nombre del dominio padre o dominio raíz. Lo mismo ocurre en el caso del bosque 2. Si el bosque se llama gato.local, el dominio padre o raíz se llama gato.local. Listo, simple. Ahora, vamos al caso del perro. Dentro del dominio padre o raíz hay otro subdominio, ¿ya? Que sería el hijo. Y se llama ventas.perro.local. Si se dan cuenta, ventas está detrás de perro.local. Por lo que, como se muestra acá en la imagen, la caja verde está dentro de la caja naranja. O sea, ventas está dentro de perro.local. ¿Ven? Y así sucesivamente, miren, tenemos un nieto en el que grandes, ¿ya? Está dentro de ventas. Miren, y es lo que pasa acá. El azul está dentro del verde. ¿Ven? Grandes, que es un subdominio, está dentro de ventas, del subdominio ventas, que está dentro del dominio padre, perro.local, que está dentro del bosque, perro.local. ¿Ven? Ahora ya estamos entendiendo toda esta estructura, que la verdad que si a mí me lo hubieran enseñado de esta manera, ay Dios mío, le hubiera agradecido tanto, porque de verdad que me costó tanto entender todos estos conceptos. Ya, pero en fin, ya, como digo, yo vivo mi desgracia y después yo les enseño a ustedes de una manera simple para que no pasen por la misma tragedia que pasé yo. En el caso del gato, ¿ya? Dentro del dominio padre o raíz gato.local hay dos subdominios. Miren, en este caso los dos están al mismo nivel, ¿ya? Está ventas.gato.local, que ventas está dentro de gato.local, y recursos humanos o RRHH está también dentro de gato.local. Por eso que están de manera paralela, están los dos exactamente al mismo nivel. ¿Ven? Entonces acá lo que les dejé son dos ejemplos en los que les puede quedar claro cuál es la estructura que puede tener un bosque y que puede tener un dominio, ¿ya? O múltiples dominios. Es importante recalcar, y esto que no se les vaya a olvidar, recuerden que un bosque solo puede tener un dominio padre, un dominio raíz, no puede tener más de uno, ¿ya? Eso para que les quede claro. Sigamos con ello. Ya, sigamos avanzando. Ahora vamos a hablar acerca de el muy bien conocido DC o Domain Controller o controlador de dominio, ¿ya? Que quede claro que de aquí en adelante todo el tiempo le vamos a llamar DC, ¿ya? Todo el tiempo le vamos a llamar DC para que cuando lean el documento sepan que estamos hablando de Domain Controller, ¿ya? Y le voy a llamar Domain Controller o controlador de dominio, ¿ya? Cualquiera de los dos. En palabras muy simples, es el equipo servidor que gestiona, almacena y administra todos los recursos de ese dominio. Ya, primero que todo, para que les quede mucho más claro, el Domain Controller sería el computador más poderoso dentro del Active Directory, ¿ya? Eso en palabras muy simples. ¿Y cuál es su objetivo? Su objetivo es gestionar, ¿ya? Almacenar y administrar los recursos del Active Directory, ¿ya? Vamos a hablar de una serie de objetos que componen el Active Directory. Todos estos objetos son controlados, ¿ya? Y toda su estructura, todas sus configuraciones, todo es almacenado dentro del Domain Controller, ¿ya? Ahí almacenamos toda esa información. Una cosa súper importante, pero todos los dominios deben tener un Domain Controller, ¿ya? Deben tener un controlador de dominio, ¿ya? Es por eso que los Domain Controllers tenemos que vincularlos a un dominio en particular. Puede ser al dominio padre, puede ser a un dominio hijo, a un dominio nieto, pero todos los dominios tienen que tener su Domain Controller, ¿ya?
una cosa que a mí me sorprendió, porque esto no me lo imaginaba. Yo pensaba que los dominios tenían un solo domain controller, pero no, es una mentira. Yo me imaginaba eso. No, un dominio puede tener más de un domain controller. Puede tener 5, puede tener 8, puede tener 10, ya dependiendo del tamaño. ¿Ya? Imagínense que nosotros tenemos una empresa multinacional, que esta empresa multinacional trabaja, no sé, pues en muchas ciudades o mejor dicho, en muchos países de Latinoamérica, ¿ya? Entonces yo en cada país, ejemplo, podría poner un domain controller. Y estamos hablando del mismo dominio, de la misma empresa, ¿ya? Pero ponemos un domain controller en cada país para que éste pueda gestionar ese grupo de equipos que tiene en ese país, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Por eso que puede haber más de un domain controller. El domain controller almacena una copia de todas las configuraciones que se han establecido, ¿ya? Para los objetos que pertenecen a ese dominio, ¿ya? Si el domain controller pertenece al dominio perro.local, eso significa que ese domain controller va a tener almacenadas todas las configuraciones de todos los objetos que están dentro de perro.local. ¿Ya? Importante detalle. El domain controller almacena también, ¿ya? Además de las configuraciones, todas las cuentas de usuario, ¿ya? Incluyendo sus claves como hashes, ¿ya? Esto es súper importante. Más adelante vamos a hablar sobre las cuentas de usuario, pero eh, ¿se acuerdan cuando yo les decía que mi computador, equipo local, ya que no tiene Active Directory, almacena todas las credenciales? ¿Ya? En Active Directory las credenciales no se almacenan de manera local, sino que se almacenan en el domain controller. O sea que todas las cuentas de usuario, ¿ya? Que pertenezcan a perro.local van a estar almacenadas, ¿ya? O sea, el usuario y contraseña, la contraseña como hash, van a estar almacenadas en el domain controller de perro.local. Listo. Y ahí podemos entender todos esos detalles. El domain controller, esto es súper importante, ¿ya? Esto es súper importante, a pesar de que es complejo, igual después lo vamos a ir entendiendo con mayor detalle. El domain controller tiene un servicio llamado KDC, ¿ya? Suena como esa empresa de pollo, pero no. KDC se refiere al Kerberos, ¿ya? Al Kerberos, al servicio Kerberos, ¿ya? Que después lo vamos a ver que es el servicio que tiene que ver con las autenticaciones dentro de Active Directory, ¿ya? Pero en palabras simples, eh, todo domain controller tiene el servicio Kerberos, ¿ya? Kerberos DC, quien se ocupa de las autenticaciones, ¿ya? Realizadas mediante el protocolo de autenticación Kerberos, ¿ya? Aquí ya se empieza a poner más complicada la cosa. Dios mío, les dije que este curso iba a ser difícil. ¿A qué me refiero con esto? Lo que pasa es que más adelante, cuando lleguemos acá a protocolos de autenticación, se van a dar cuenta que los protocolos de... Miren, voy a abrirlo en otra pestaña. Se van a dar cuenta que los protocolos de autenticación son dos, ¿ya? Uno es el protocolo de autenticación NTLM y el otro es el protocolo de autenticación Kerberos, ¿ya? Después vamos a hablar de eso, ¿ya? Pero tranquilos, tranquilos. En este caso, el servicio Kerberos DC se va a encargar solo de las autenticaciones que se realicen mediante el protocolo de autenticación Kerberos, ¿ya? Que quede claro. Por eso se llama Kerberos, ¿ya? Listo, se entiende. Vamos con este ejemplo. A ver. Acá. Si se dan cuenta, este es el mismo monito que teníamos anterior, pero ahora le agregué los dibujitos de los domain controllers. Se dan cuenta acá, el dominio padre o raíz tiene
su domain controller, que se llama DC dominio 1. ¿Ven? O sea, cada dominio tiene su domain controller. El ventas.perro.local también tiene su domain controller. El grandes.ventas.perro.local también tiene su domain controller. Y así miren, cada dominio tiene su domain controller. Y no solo eso, podríamos tener uno de estos dominios que tenga más de un domain controller, ¿ya? Podría tener 1, 2, 3, 4, los que quiera, ¿ya? Que quede claro eso, ¿ya? Pero siempre, siempre, como mínimo, deben tener un domain controller cada dominio, ¿ya? De impacto. Tantas cosas que hay que entender acá. Ya. Aquí ya la cosa, ya, esto ya no me gusta. Ya, ahora vamos a hablar acerca de las OU, ¿ya? Las OU o unidades organizativas, ¿por qué la declaro como un componente muy importante? ¿Ya? La declaro como un componente muy importante porque dentro de las unidades organizativas podemos encontrar vulnerabilidades que nos van a ayudar a explotar, a hacer hacking, ¿ya? Y es por eso que las declaro como importantes, ¿ya? Que quede eso claro. Ahora, en palabras muy simples, ¿ya? Son grupos que van a estar dentro de los dominios. O sea que hablamos de que la caja más grande era, ¿ya? La caja más grande es el bosque. La caja que está dentro se llama dominio. La caja que está dentro del dominio se llama unidad organizativa. ¿Ven? O sea, una caja dentro de otra. Aquí ya se empieza a poner más complicada la cosa. Estos grupos, ¿ya? Normalmente son definidos por la lógica del ser humano, ¿ya? Aquí hay que tener súper claro, ¿ya? Que las unidades organizativas, ¿ya? Normalmente son definidas por el ser humano. ¿A qué quiero decir? ¿A qué me quiero referir con esto? Miren, imaginemos una universidad, ¿ya? Imaginemos una universidad donde sabemos que hay alumnos, hay profesores y hay más personas, ¿ya? Pero nosotros en la universidad los diferenciamos. Una persona es un profesor y el otro es un alumno. Y nosotros decimos, este es profesor y es distinto al alumno. Pero la realidad es que los dos son personas, los dos son seres humanos, los dos son exactamente iguales, son seres humanos, ¿ya? No tenemos por qué diferenciarlo. Pero la lógica del ser humano hace que los diferenciamos, porque nosotros decimos, este es un profesor, es el que enseña, y le damos características, ¿ya? Que es de acuerdo a nuestro análisis de ser humano, y decimos que este es el estudiante, ¿ya? El alumno el que va a aprender, y lo dejamos en un escalafón más bajo, por ejemplo, ¿ya? A pesar de que los dos son iguales. Entonces, ¿qué quiero dejar claro con esto? Que las unidades organizativas son grupos que nosotros definimos en una organización. Ejemplo, en una universidad decimos, estos son los alumnos, estos son los profesores. O en una empresa podemos decir, estas son las personas de ventas, estas son las personas de producción, estas son las personas de finanzas. Todos son seres humanos, pero cada uno lo ponemos en una caja distinta. Esas son las unidades organizativas, ¿ya? Que quede claro eso. Eso me costó mucho entenderlo, por cierto, y por eso que lo recalco tanto, porque entender las unidades organizativas es un aspecto bastante complejo, especialmente cuando veamos cómo se relaciona dentro de la infraestructura. Una unidad organizativa, ¿ya? Al igual como llamamos anteriormente que eran cajas, es una caja, ¿ya? Y almacena múltiples objetos del Active Directory, ¿ya? Podemos tener dentro equipos, ¿ya? Equipos me refiero a computadoras, impresoras, cuentas de usuario, ¿ya?
También podemos tener dentro de una unidad organizativa, podemos tener grupos. Los grupos también se consideran un objeto y pueden estar dentro de las unidades organizativas. Imagínense el nivel. Porque uno diría, los grupos, ¿ya? Y las unidades organizativas, para mí son lo mismo. No. Yo puedo poner los grupos como una caja dentro de la caja unidades organizativas. Ahí se van a dar cuenta, ¿ya? Importante, esto no me gusta porque lo encuentro, no sé, confuso. Solo, ¿ya? Que unos serán los de los alumnos y los otros de los profesores. O sea, podemos tener una unidad organizativa de los alumnos y la unidad organizativa de los profesores. Sigamos avanzando. El objetivo de la unidad organizativa es que apliquemos configuraciones a múltiples objetos del Active Directory, pero separados por estos grupos definidos por el ser humano. Ya en palabras sencillas, ejemplo, si yo quiero darle los privilegios para que cambien las notas, ya, yo ese privilegio solamente se lo voy a dar a los profesores. ¿Ya? No se lo voy a dar a los alumnos, porque si le doy ese privilegio a los alumnos podrían cambiar sus notas. Suena tonto, pero por eso que se crean las unidades organizativas. Yo en el grupo, o mejor dicho, en la unidad organizativa, profesores, le asigno el privilegio de cambiar las notas. ¿Ya? Simple. En la unidad organizativa alumnos, les pongo el privilegio de solicitar libros en la biblioteca, ejemplo. ¿Ven? Y así, de esa manera, configuramos rápidamente. Las unidades organizativas están dentro de un dominio, como les dije, es una caja que está dentro de la caja dominio. No podrían incorporar objetos de múltiples dominios, ¿ya? Eso ya se empieza a poner más complicado, pero en palabras sencillas, si tenemos el dominio de perro y el dominio de gato, yo no puedo tener una unidad organizativa donde ponga elementos, ejemplo, equipos de perro y equipos de gato. No. Tengo una unidad organizativa para perro y una unidad organizativa para gato, pero no puedo mezclar dos dominios dentro de una unidad organizativa. Importantísimo. Por eso que son tantos detalles los que les estoy hablando ahora, que entiendo que no los recuerden todos. Por eso que a medida que vamos a ir viendo las explotaciones, porque después vamos a ir viendo hackear con todos estos detalles, y ahí yo les voy a ir recordando todo esto. Yo les voy a decir, ¿se acuerdan? Ahora encontramos una unidad organizativa que nos da tal privilegio sobre tales equipos. Y yo le voy a decir, ¿se acuerdan que la unidad organizativa tenía esta estructura? Bla, 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 bla. Y vamos a entender todo en detalle. Las unidades organizativas no es que sean como una carpeta y todos los objetos que quiera incorporar en ella los pongo en la carpeta unidad organizativa. ¿Ya? Yo la defino o yo la explico de una manera simple como una caja o una carpeta. ¿Ya? Pero que quede claro que no lo es, ¿ya? Más adelante, cuando analicemos de manera técnica mucho más detalle, nos vamos a dar cuenta que no se puede considerar como tal una caja. Pero por el momento quedemos lo que es una caja dentro del dominio, ¿ya? Y no nos hagamos problemas. A medida que vamos avanzando vamos a ir entendiendo más detalles y los vamos a ir incluyendo dentro de nuestra cabeza. Yo vinculo una unidad organizativa, ¿ya?, al objeto que quiera que adopte esas configuraciones definidas por la unidad organizativa, ¿ya? Esta es la razón por la cual no se puede definir a la unidad organizativa como una carpeta o una caja, ¿ya? Porque en palabras simples, miren, cuando yo tengo miren, les voy a mostrar de una manera bien simple. Yo tengo una caja acá. Esta caja, ya, yo podría ser un dominio. En este dominio yo podría poner, ejemplo, esto que es una computadora, ejemplo. Yo la puedo poner dentro del dominio, perro.local. ¿Ven?
Y ahí yo puse un equipo dentro de este dominio, que es una caja. ¿Ya? En el caso de unidades organizativas, no se puede considerar una caja como tal. ¿Ya? No es que yo ponga ese equipo dentro de la unidad organizativa, no. Porque es como que yo le pegara esto se comporta como si yo le pusiera un sticker. ¿Ya? En palabras simples, yo tengo esta computadora y esta es la unidad organizativa, un sticker, ¿ya? Y yo se lo incorporo, yo se lo pego. Entonces ahora, esta computadora tiene las propiedades o los privilegios o las configuraciones que se configuraron en esta unidad organizativa. Entonces, entiéndase a las unidades organizativas como un sticker que yo le pego al objeto, ¿ya? Entonces, miren, esta computadora tiene la unidad organizativa, esta computadora tiene adherido el sticker de la unidad organizativa de profesores. Esta, que no sé, sería el recurso SMB, también, miren, le voy a pegar la etiqueta de la unidad organizativa profesores. ¿Ven? Entonces, entiéndase no como una carpeta, no como una caja, entiéndase como un sticker, como una etiqueta que le va a dar ciertas configuraciones, sí, mejor dicho, configuraciones que se le van a incorporar. Vamos más allá. Ya, es por eso que acá dice, yo vinculo una unidad organizativa a ese objeto. ¿Ya? Entonces, yo podría tomar una unidad organizativa y vincularla a múltiples objetos. ¿Ya? Voy a, voy a, voy a dar un ejemplo bien simple y tonto, pero que va a dejar mucho más claro. Imagínense que yo tengo una etiqueta, unidad organizativa, que dice que la clave de esa computadora va a ser perro. ¿Ya? Si yo pudiera ponerle esa etiqueta a cada computadora que yo le ponga esa etiqueta a esa unidad organizativa, voy a poder ingresar con la clave perro. Y listo, voilà. ¿Ya? Esa es una vulnerabilidad, por cierto. No es exactamente igual, pero sí nos vamos a dar cuenta que está muy relacionada, muy parecida. Un objeto puede tener vinculada solo una unidad organizativa. Acá hay un punto súper importante, ya que quede claro. A cada objeto solamente le podemos asociar ¿ya? Solo una unidad organizativa, ¿ya? O sea, que el computador, si está en la unidad organizativa profesores, no puede estar en la unidad organizativa alumnos. No. O está en la de profesores o está en la de alumnos. Pero no puede tener las dos etiquetas. Ya, veamos acá el ejemplo. Ya, acá está. Miren, aquí agregué algunos monitos más. Si se dan cuenta, en el dominio padre perro.local tenemos dos unidades organizativas. ¿Ya? Acá en el verde, ventas perro.local, también tenemos solo una unidad organizativa. ¿Ya? Acá en el azul tenemos dos. ¿Ya? Y ven que acá en los otros también, en los otros dominios también tenemos una o más unidades organizativas. ¿Ya? Que se entienda eso. ¿Y están dónde? Están dentro de los dominios. ¿Ya? Dentro de los dominios están las unidades organizativas. ¿Ya? Que yo, como ya les decía, que era una caja, pero en palabras simples es una etiqueta. O sea, no, en palabras simples es una caja, en palabras complejas es una etiqueta. Eso, por cierto, eso también quiero hacer un directo. También les voy a hablar acerca de que en este documento van a ver muchas veces escrito en palabras simples, en palabras complejas. ¿Ya? ¿Qué significa esto? En palabras simples significa un ejemplo muy sencillo. ¿Ya? En palabras complejas significa una descripción un poco más técnica de lo que dije en palabras sencillas. ¿Ya? Que quede claro ese detallito. Otro punto que debemos comprender son los usuarios o cuentas de usuario. ¿Ya? Normalmente, ya acá en Active Directory no se le llaman usuarios, ya se le llaman cuentas de usuario. ¿Ya? Pero para que quede claro, en el
en todo el curso, ¿ya? Y en todo el documento, yo los voy a nombrar como cuentas de usuario o los voy a nombrar como usuario. Pero nos referimos exactamente a lo mismo, ¿ya? Que quede claro ese detalle, recuérdenlo. En palabras muy simples, ¿ya? Son el usuario y contraseña con los cuales nos autenticamos en sistemas Windows, ¿ya? Esto en palabras muy simples, ¿ya? Yo me, yo me conecto a esta computadora con el usuario Coder17, ¿ya? ¿Ya? Y su contraseña, ¿ya? Eso sería mi cuenta de usuario, ¿ya? Ese sería mi usuario. En palabras simples. ¿Por qué? Aquí viene lo complicado. Las cuentas de usuario pueden ser de tres tipos. Y ahí es cuando la cabeza me explota. Digo, uy, ¿qué? ¿Tres tipos de personas distintas? ¿Cómo es eso? Uno es para las personas, el otro es para los superhéroes y el otro, no sé, para los políticos. No, no es así. Pero hay tres tipos de cuentas de usuario. ¿Por qué? Uno es para las personas, ¿ya? O sea, yo con mi cuenta Coder17 y mi clave, ¿ya? El otro tipo de cuenta es para los servicios. Ejemplo, el servicio de base de datos, ¿ya? O el servicio SMB, o el servicio... Esto es complicado, pero por favor quiero que le pongan atención. El servicio de base de datos, el servicio SMB, el servicio de servicio web, ¿ya? Si ustedes recuerdan, en Linux tenemos el Apache 2, muy conocido. ¿Se acuerdan que cada vez que nosotros obtenemos una shell con ese servicio, obtenemos el usuario www-data, ¿ya? Y uno dice, ¿por qué en todos lados se llama www-data? Porque esa es una cuenta de servicio, ¿ya? ¿Para qué sirven las cuentas de servicio? Las cuentas de servicio es igual como una cuenta de una persona, pero es una cuenta que utiliza el servicio para interactuar con los recursos, ya sea de ese equipo o recursos externos a ese equipo, ¿ya? Esto es complicado, lo vamos a ir entendiendo de a poco, ya no quiero que se vuelvan locos, pero que quede claro que un servicio siempre, ya sea de base de datos, sea de servicio web, sea de lo que sea, tiene que tener una cuenta ya asociada para que le permita interactuar con el Active Directory, ¿ya? Para que le permita comunicarse con todos los recursos del Active Directory. Es por eso que va a tener una cuenta de servicio, ¿ya? Más adelante nos vamos a dar cuenta, es que quiero contarles más cosas, pero no, los voy a enredar, no les voy a decir nada más, ¿ya? Pero eso. Por el otro lado, también tenemos las cuentas de equipo. Las cuentas de equipo son cuentas de computadora, ¿ya? Si nosotros vemos mi computadora, ¿ya? Veámosla por acá. Voy a poner host name. Mi computadora se llama así, ¿ya? Esta computadora, que podría llamarse perro, gato, lo que sea, tiene una cuenta de computadora que se llama exactamente así, con ese mismo, ¿ya? Con ese mismo nombre, ¿ya? Y que le permite interactuar con la misma computadora, ¿ya? Entonces la computadora, ¿ya? Tiene una cuenta de usuario, una cuenta de usuario de tipo equipo, que le permite interactuar con los recursos de la computadora, así como también interactuar con los recursos del Active Directory, ¿ya? Normalmente la cuenta de usuario de tipo equipo la podemos reconocer porque tiene un signo peso al final. Ese es un dato maravilloso, ¿ya? Ese es un dato maravilloso porque siempre se van a dar cuenta, cuando veamos una cuenta que al final tenga como nombre el signo peso, cuenta de equipo, cuenta de usuario de tipo equipo, ¿ya? Que quede claro eso. Yo, siempre que hable de usuario o cuenta de usuario, significa que estoy hablando de estos tres tipos de cuenta, ¿ya? Eso que quede claro, que quede 1000 veces claro, ¿ya? Siempre cuando hable de un usuario,
yo no voy a, si yo digo usuario, no significa que solamente sea una cuenta de tipo persona. Puede ser de servicio, puede ser de equipo. Que quede eso claro, porque cuando veamos las explotaciones se van a dar cuenta que esto es de locura. Tiene tantas combinaciones y tantos detalles que te vuelven loco. Un saludo para Sechix, que está en el live. Excelente, Sechix. Y es por eso, ¿ya? Recuérdenlo. Por el otro lado, las cuentas de servicio no las podemos identificar en palabras simples, porque las cuentas de servicio no tienen un signo peso ni un signo gato, no tienen nada. ¿Ya? Normalmente las cuentas de servicio las identificamos porque tienen el nombre del servicio. ¿Ya? Ejemplo, si es la cuenta del servicio Microsoft SQL, MS SQL, normalmente se llaman así. Se llama MS SQL user, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Por eso las reconocemos, pero no hay una forma así como tajante de decir de esta manera las van a reconocer. No. ¿Ya? Sigamos avanzando para que no perdamos tanto tiempo. Cuenta de usuario persona, ¿ya? Ahora, esto ahora recién les voy a hablar sobre eso. La cuenta de usuario persona es un usuario común y corriente, ¿ya? Como yo les decía. Mi credencial Coder 17 con la clave perro 123 gato, ¿ya? La cuenta de usuario de tipo servicio, ¿ya? O cuenta de servicio, que también le llamo, es una cuenta igual que la de la persona, ¿ya? En palabras sencillas es lo mismo, ¿ya? Solo que esta va a ser vinculada a un servicio y será quien en palabras simples controle este servicio. Eso es súper importante que lo recuerden, porque después cuando vamos a hackear van a empezar a recordar todos esos detalles. Y por eso que cuando decidí construir este curso hice un estudio más allá de cómo ocurren todas las explotaciones, cómo es el fundamento técnico de todo lo que ocurre detrás de la explotación, y se van a ir dando cuenta que esto es maravilloso, maravilloso, porque tú dices, oye, ¿verdad? Por eso que esto tenía ese nombre, y por eso que en el parámetro nosotros le poníamos ese valor. Ahora todo coincide. Y por eso que yo elegí esa cuenta de allá y no la de acá. Oh, de verdad que yo me emociono mucho con esto. Por eso siempre les he dicho que para mí el hacking es jugar videojuegos. Para mí esto es muy divertido y me apasiona demasiado. Eh, Sigamos. Cuenta de usuario, equipo, o de cuenta de equipo, es una cuenta que estará vinculada a un equipo y llevará por nombre el mismo nombre del equipo, más el signo peso. O sea que si el equipo se llama PC1, la cuenta de equipo se va a llamar PC1 signo peso. ¿Ven? Súper fácil de identificar. Cada vez que en este curso se hable de cuentas de usuario, estamos hablando de los tres tipos, a no ser que se indique lo contrario, ¿ya? Que quede claro eso, ¿ya? Porque eso lo voy a repetir muchas veces en todo este documento. Voy a decir, en esta explotación puede ocupar cualquier cuenta de usuario, ¿ya? Eso significa que puedes ocupar una cuenta de servicio, una cuenta de equipo, una cuenta de persona, puede ocupar cualquiera. Porque dije una cuenta de usuario. A no ser que diga lo contrario, a no ser que diga, puede ocupar una cuenta de usuario solo de tipo persona. Si digo eso es porque es solo de tipo persona, ¿ya? Siempre lo voy a destacar. Vamos a ver el monitor. Miren, acá ya ven que cada vez voy agregando monitos para que ustedes se vayan dando cuenta de toda la estructura. ¿Ya? Recuerden que acá hay dos ejemplos, el bosque 1 y el bosque 2. Son dos ejemplos totalmente separados uno del otro. Miren, en el dominio padre, en el perro.local, miren, tengo un usuario ahí que yo puse, una cuenta de usuario, persona, ¿ya? Y también puse una computadora. ¿Ya? Una computadora en una workstation, un computador donde trabaja una persona. Acá en la otra unidad organizativa puse una persona, una cuenta de usuario, persona, y además puse un equipo, ¿ya? De tipo servidor.
Siempre cuando pongo en la laptop, va a significar en palabras simples una workstation, una estación de trabajo, que son los computadores clásicos que ocupan todas las personas para trabajar. Cuando ponga esta computadora con torre, va a representar normalmente un equipo servidor, un equipo mucho más poderoso, ¿ya? Un equipo que maneja servicio, a pesar de que todos los equipos manejan servicio. Miren, en esta unidad organizativa de acá no solamente tenemos una cuenta de usuario, acá tenemos una computadora, workstation, una impresora, un recurso compartido, una carpeta que puede estar en SMB, y además tenemos un servidor. ¿Ven? Y miren todas las combinaciones que puse acá para que se den cuenta cómo se puede ir construyendo la estructura del Active Directory. ¿Ya? Espero que ahí esté quedando todo claro. Vamos al siguiente punto. ¿Y cuántos nos quedan de esto? Ya nos quedan un poquitito. Después ya vienen los objetos del Active Directory. Ahora vamos a hablar de Enterprise Admin. Esto es un nombre que normalmente no lo escuchamos. Cuando nosotros hablamos o cuando nos hablan acerca de Active Directory, estamos acostumbrados a que muchas personas hablen sobre el Domain Admin. Domain Admin, Domain Admin. Todo el mundo habla sobre Domain Admin. Es más, cuando van a hackear Active Directory, todos dicen, ¿y llegaste al Domain Admin? ¿Y capturaste el Domain Admin? ¿Conseguiste el Domain Admin? ¿Ya? Todos hablan sobre el Domain Admin, pero ninguno habla acerca del Enterprise Admin. Para que sepan, el Enterprise Admin es más poderoso que el Domain Admin, ¿ya? Pero como el Domain Admin también es poderoso, por eso que la gente habla mucho, ¿ya? Pero que quede claro que acá, ejemplo, el más grande, el capitán superior de todo esto, ¿ya? El dueño del bosque, ¿ya? Que eso es el Enterprise Admin o administrador de empresa, es el dueño del bosque, ¿ya? Es el administrador de todo el bosque, ¿ya? Por eso que digo que es el más poderoso de todos, Enterprise Admin, ¿ya? Y por el otro lado tenemos el Domain Admin, que sería el que está debajo del Enterprise Admin. Por otro lado, dentro de un bosque tenemos el Enterprise Admin, ¿ya? Que sería para todo ese bosque, ¿ya? Sin embargo, el Domain Admin es para cada dominio. Ejemplo, el dominio padre tiene su Domain Admin. El subdominio o dominio hijo también tiene su Domain Admin. El subdominio también tiene su Domain Admin, ¿ya? A diferencia de todo el bosque, que en todo el bosque hay solo un Enterprise Admin, ¿ya? Ahora, una cosa súper importante que comprender es que tanto Enterprise Admin como Domain Admin no son un usuario, sino que es un grupo, ¿ya? O sea que Enterprise Admin pueden ser 5 personas que están dentro del grupo Enterprise Admin. O también podemos tener 5 Domain Admin. Son 5 personas que están dentro del grupo Domain Admin. ¿Ya? Que quede claro eso, porque siempre cuando se habla del Domain Admin se habla como si fuera un usuario. No. El Domain Admin y el Enterprise Admin son grupos. ¿Ya? Que quede claro ese detallito. Sigamos avanzando con esto. Vamos al Enterprise Admin. Yo siempre lo voy a escribir como EA, ¿ya? Y al Domain Admin lo voy a escribir como DA, ¿ya? Que quede claro eso, porque en todos lados lo voy a escribir así. Todo dominio, sea o no raíz, tiene un Domain Admin. Lo que yo les decía, todo dominio tiene que tener un Domain Admin, ¿ya? Y en todo bosque existe un grupo de los más poderosos y se llama Enterprise Admin, ¿ya? Que es lo mismo que les había dicho. En caso de un dominio cualquiera, solo se tiene el grupo Domain Admin, ¿ya? O sea, en cualquier otro dominio que no sea dominio raíz o dominio padre, solo se tiene el Domain Admin, el más poderoso, grupo más poderoso.
Eh, y en el caso de los dominios raíz o dominio padre, el principal, podemos decir que en palabras simples, los domain admin serían igual que los enterprise admin. ¿Por qué? Porque el dominio padre, como yo les decía, ¿se acuerdan que yo les decía el dominio padre, si se llama perro.local, el bosque también se llama perro.local? Porque en palabras sencillas están al mismo nivel, ¿ya? Igual baja un poquitito, que es lo que se muestra acá en la imagen. Eh, Miren, déjenme ver. Eh, si se dan cuenta, el bosque 1, que es este cuadro azul, engloba el dominio 1 padre o raíz, que es el perro.local. Pero en palabras sencillas tienen el mismo nombre y en palabras muy simples están casi al mismo nivel, ¿ya? Es por eso que eh, dentro del dominio padre podríamos decir, y aquí como se muestra en la imagen, el Enterprise Admin es el mismo Domain Admin. ¿Ya? Normalmente esos usuarios que son administradores de empresa son los mismos administradores de dominio. En el caso de dominios raíces, dominios padre, ¿ya? En el caso de los dominios hijo, como este de venta, tiene su domain admin. En el grandes.ventas.perro.local también tiene su domain admin. ¿Ven? Cada dominio tiene su domain admin. ¿Qué pasó? Que me perdí. Acá. Los miembros Enterprise Admin. Segundo. Ya. Los miembros Enterprise Admin tendrán algunos privilegios muy altos y especiales que son exclusivos del grupo Enterprise Admin, ¿ya? Normalmente, ¿ya? Y es la razón por la cual no se habla de los Enterprise Admin, solamente se habla de los Domain Admin, porque los Domain Admin ya significan un gran poder dentro de Active Directory, ¿ya? Los Enterprise Admin tienen un poder más allá, pero que realmente en el hacking, entre comillas, no lo necesitamos, entre comillas, ¿ya? Es por eso que vamos a hablar casi siempre de Domain Admin y no de Enterprise Admin, ¿ya? Pero cuando veamos cosas más técnicas, más de detalle, sí vamos a centrarnos en algunos detallitos. Una cosa muy importante es considerar, ya, esto es súper importante, considerar que los privilegios se heredan jerárquicamente y a tu descendencia. Ahora piensa que el Enterprise Admin está en la cúspide del árbol, por lo que claramente tiene poder sobre todo. Es importante entender que como el Enterprise Admin, ¿ya? O Domain Admin del dominio padre está sobre todo, entonces este va a tener control total de todo el Active Directory, de todo lo que está dentro, porque hereda todos los privilegios, ¿ya? Hereda todo el poder que tiene, ¿ya? Que quede claro ese detalle, ¿ya? De herencia jerárquica. Ahora vamos al Domain Admin, que es el más conocido. Es el usuario que todo el mundo quiere controlar, obviamente, porque todo el mundo habla sobre él. El Domain Admin tiene todo el poder sobre su dominio, ¿ya? El domain admin tiene privilegios tales que pueden, en palabras simples, escalar verticalmente en el bosque, ¿ya? Esto es súper importante también, así como yo les decía que se va heredando el poder, ejemplo, el papá le hereda al hijo o el abuelo le hereda al hijo y después le hereda al nieto y así sucesivamente se va heredando. Los domain admin, ¿ya? Ejemplo, el domain admin acá, déjenme mostrarle, acá tengo la imagen. Nosotros, y aquí viene una técnica de hacking que nosotros usamos para hacer escala de privilegio o desplazamiento lateral a nivel vertical, ¿ya? Que es que nosotros desde este subdominio 1 nieto grandes.ventas.perro.local nosotros podríamos, gracias a que heredamos
los privilegios del de arriba, nosotros podríamos llegar y escalar privilegios hasta arriba, hasta el abuelo, ¿ya? Hasta el domain admin o enterprise admin dentro del perro.local, dentro de ese dominio raíz o dominio padre. Ahí nos vamos a dar cuenta, ¿ya? Y no quiero complicarlos más allá con esto, pero yo pensaba, y esto para que les quede un ejemplo súper claro, yo pensaba que si yo estoy en grandes.ventas.perro.local y yo quiero llegar hasta el abuelo, hasta perro.local, yo tenía que saltar desde grandes.ventas.perro.local hasta ventas.perro.local y después saltar desde ventas.perro.local a perro.local y hacer dos saltos. No, los privilegios se heredan ya jerárquicamente de tal manera que yo podría hacer un solo salto desde el nieto hasta el padre o raíz. Así de simple. Podría llegar y saltar hasta el principio. Porque heredamos los privilegios. ¿Ya? Eso, cuando yo me di cuenta de eso, dije, no puedo creerlo. No puedo creerlo que no tengo que estar saltando una y otra vez hacia arriba. No. Puedo saltarme todos los escalones y llegar al principio. Que quede claro ese detallito. Otro detalle que vamos a hablar es acerca de GUID y SID. ¿Ya? Estos son conceptos técnicos que necesito contárselos. Normalmente todos estos conceptos muy importantes yo los declaro muy importantes porque se ocupan cuando nosotros hacemos hacking de Active Directory, ¿ya? De lo contrario lo hubiera dejado más como complemento acá en los objetos del Active Directory, ¿ya? Pero dejo acá el GUID y dejo acá el SID porque son datos que vamos a ocupar para hackear. Entonces es por eso que necesito que ustedes lo sepan, ¿ya? Es por eso pequeño detalle. GUID, ¿ya? Significa Globally Unique Identifier, ¿ya? Es un identificador de cada objeto en el bosque, ¿ya? Que quede claro que quede claro eso. Es un identificador que va a identificar a ese objeto en todo el bosque, a diferencia del SID, que es Security Identifier. El SID es un identificador del objeto, pero en el dominio, ¿ya? O sea, ese objeto puede tener esa identificación en el dominio perro, ese objeto puede tener otro SID en el dominio gato, ¿ya? En todos lados va a tener un SID, ¿ya? SID por dominio. En cambio el GUID es por bosque, a nivel de todo el bosque, ¿ya? Que quede claro eso. Independiente en qué dominio se encuentre el objeto, siempre va a tener el mismo GUID, ¿ya? Puede estar allá arriba en el dominio padre, como puede bajar hasta el dominio, hasta el subdominio donde está el nieto, y ahí va a tener el mismo GUID, ¿ya? Es poco usado en el hacking, ¿ya? Esto sí es importante. El SID es más utilizado en el hacking, ¿ya? Ese se van a dar cuenta que lo vamos a utilizar muchas veces. Porque es el identificador dentro del dominio. El GUID se ocupa poco en el hacking, ¿ya? Por ejemplo, lo vamos a utilizar cuando veamos las confianzas entre dominios, ¿ya? Que esto lo vamos a ver más adelante. No quiero volverlo loco, pero cuando hablamos sobre estos son sí, las confianzas. Son las las confianzas de los dominios. Aquí vamos a hablar acerca también de las GUI, ¿ya? Pero no. Que quede claro que solamente en ese lugar las vamos a utilizar. No las vamos a utilizar en ningún otro lado, ¿ya? Por eso digo que las GUI las vamos a utilizar, pero realmente no son muy utilizadas, ¿ya? A nivel de hacking. En cambio las SID, sí, esas quiero que se las memoricen, porque las vamos a ocupar muchas veces. La SID es el identificador del objeto a nivel de dominio, ¿ya? Por lo que podría existir en dos dominios distintos, ¿ya?
pero dentro de un mismo bosque, no bosque, se repita un seed. O sea que dentro de un bosque, ¿ya? Se puede repetir un seed, ¿ya? Un identificador seed, ¿ya? Sin embargo, este seed va a estar dentro de cada dominio, ¿ya? Que quede claro que, ejemplo, este equipo, ¿ya? O mejor lo voy a poner así, este equipo en el dominio ventas, ¿ya? Tiene el seed 1, ejemplo, y en el dominio grandes, o mejor dicho, subdominio grandes.ventas, va a tener ¿cómo se llama? El mismo seed 1, ¿ya? Pero son dos objetos distintos que están en dos dominios distintos, dentro del mismo bosque, ¿ya? Pero sí pueden tener el mismo seed, ¿ya? Que quede claro eso. Este identificador lo vamos a usar muchísimas veces en el hacking de Active Directory, ¿ya? Por eso es que quiero que lo recuerden. Ya, llegamos hasta acá. Objetos del Active Directory. Vamos para allá de nuevo. Vamos. Esto ya lo habíamos visto anteriormente. El usuario o cuentas de usuario, ¿ya? Lo vimos. Y puedo decir que el objetivo, ¿ya? de los usuarios o cuentas de usuario sería como identificamos a un cliente que desea usar un servicio dentro de Active Directory. En palabras simples, cuando porque en los servicios vamos a llamar siempre el servidor y el cliente. O sea, el servidor es el que tiene el servicio, ¿ya? Servicio, ejemplo de, no sé, preparar comida. Y el cliente es el que va a comprar la comida, ¿ya? Entonces, cuando yo quiero ir a comprar comida, ¿ya? Yo me tengo que identificar en ese lugar. Yo digo, yo me llamo Matías. Entonces yo quiero comprar un sándwich. Entonces a mí me identifican con mi usuario en ese servicio, ¿ya? Y cuando tengan ese sándwich listo, van a decir, acá está el sándwich de Matías y me lo van a entregar a mí. Entonces, ¿para qué se ocupan las cuentas de usuario? Para identificar al cliente que solicita ese servicio. Y donde están normalmente los usuarios van a estar dentro de grupos, ¿ya? Normalmente. Grupo, ¿ya? Aquí ya vamos a hablar también de otra nueva caja, ¿ya? Esto ya empieza a correlacionarse con lo que habíamos hablado anteriormente de las unidades organizativas. Principalmente, ¿ya? Es un conjunto de cuentas de usuarios, ¿ya? Y o equipos que se agrupan, ¿ya? En palabras sencillas, y como lo dice su palabra, es hacer un grupo de cosas. Voy a agrupar esto, lo voy a agrupar con esto y también le voy a sumar esto. ¿Ven? Formo un grupo de objetos, ¿ya? De eso se trata, ¿ya? ¿Qué grupo vamos a generar acá? Vamos a generar un grupo de cuentas de usuario, ¿ya? Y también de computadoras, ¿ya? Que quede claro eso. O sea, yo puedo tener un grupo en el que voy a tener dentro usuarios y también voy a tener computadoras, ¿ya? O sea, puedo mezclar los dos, ¿ya? Puedo hacerlo, que quede claro eso. Normalmente tenemos grupos de usuarios, de personas, y también tenemos grupos de computadoras, ¿ya? Normalmente los tenemos separados, pero podemos también tener un grupo con computadoras y personas, todo junto. Y cuando hablamos de conjunto de cuentas de usuarios, miren, recuerden que las cuentas de usuarios son de 3 tipos, así que podemos tener de 3 tipos ahí. También es posible definir un grupo de grupos, que quede claro. Un grupo puede tener un grupo dentro. Eso es súper importante recordarlo. Dentro de un grupo puede haber más grupos dentro, ¿ya? El objetivo
¿ya? El objetivo de estos grupos es establecer reglas, establecer configuraciones o privilegios, ¿ya? A varios usuarios o equipos de una forma más rápida, ¿ya? Es como lo mismo que hablamos de las unidades organizativas. Para que las unidades organizativas como etiquetas se le van pegando a cada uno de los objetos, se le van pegando para poder adherirle configuraciones, características, ya propiedades. Entonces así le vamos adquiriendo, o sea, añadiendo. En este caso podemos generar estos grupos y ponerle las configuraciones a todos esos miembros del grupo. Los grupos están dentro de las unidades organizativas y lo vemos en esta imagen. Miren, la unidad organizativa es la azul y los grupos, que son los, en este caso morado, están dentro de la unidad organizativa. Y miren, acá hay un grupo 3, ¿ya? Acá hay un grupo 3 que está dentro del grupo 1. Y miren, es un grupo que está dentro de otro grupo. ¿Ven? Así que yo puedo también tenerlo de esa manera. Ese grupo 3 está acá dentro de la unidad organizativa 1, pero también, por eso que le generé una flecha, ese grupo 3 no solamente está dentro de la unidad organizativa, sino que también está dentro del grupo 1. ¿Ven? Esto suena a un enredo, ¿ya? A una combinación de muchos detalles, pero de a poquitito los vamos a ir asimilando, ¿ya? Que quede claro que esto yo también me costó mucho entenderlo, me costó mucho asimilarlo y que pudiera eh, comprenderlo finalmente. Así que es parte de, y a medida que vamos avanzando en la explotación nos vamos a ir dando cuenta, ¿ya? Eh, los grupos normalmente tienen un único tipo de objeto, ¿ya? Como yo les decía, normalmente los grupos son de usuarios o son de equipos, ¿ya? Pero cuando se les quiere dar ejemplo, ¿ya? Este es un ejemplo, cuando se les quiere dar acceso a una carpeta compartida, yo puedo darle, puedo hacer un grupo que tiene usuarios y equipos, ¿ya? O sea, puedo tener un grupo que tiene estos usuarios y además tiene estas computadoras y a ese grupo le doy acceso a tal carpeta compartida, ¿ya? Así que tenemos ahí un grupo tanto de usuarios como de equipos, ¿ya? Eso que quede claro, claro, claro. Eh, una cosa súper importante y acá que no se les vaya a olvidar. Todo el tiempo que acá hablamos acerca de usuarios, estuvimos hablando de los tres tipos de cuentas de usuario. O sea, cuentas de tipo persona, servicio y equipo. De los tres tipos. Y cuando hablamos de equipos, estamos hablando de computadoras. Por eso que acá dejo claro, cuentas de usuarios, ¿ya? Que son cuentas de los tres tipos. Y acá digo equipos, que estos son computadoras. Computadoras, ¿ya? No cuenta de usuario de tipo computadora. Computadoras como tal, como objeto dentro del Active Directory. Esto, por eso que a medida que vamos a ir embebiéndonos con los conceptos, con la estructura, nos vamos volviendo un poco locos. Pero vamos para allá. Computadora o equipo. ¿Qué es lo que...? Miren, voy a mostrarle el monito antes de pasar. Y acá podemos ver la unidad organizativa con grupos dentro, ya, que están en el mismo nivel, que son los morados. Y miren, este grupo 1 tiene tanto computadoras, equipos, como un usuario, una cuenta de usuario, que puede ser de tres tipos. Este grupo 2 solamente tiene computadoras, solamente tiene equipos. Y el grupo 3, miren, solamente tiene cuentas de usuario, que podría ser cuenta de usuario persona, servicio o equipo, ¿ya? Los tres tipos. Y además, como les decía, el grupo 3 está dentro del grupo 1, ¿ya? Que normalmente un grupo igual se hace, es verdad que igual se hace. Especialmente yo lo vi hackeando
la CRTE, si no me equivoco, en el cual había grupos dentro de grupos. Entonces tú haces una búsqueda recursiva de privilegios para poder explotar vulnerabilidades, ¿ya? Por eso que eso de grupo dentro de grupos, considérenlo, porque realmente se da en los exámenes o en las certificaciones. Computadora o equipo. Como yo les decía, es una computadora, ya sea una workstation, que sería una computadora que ocupa cualquier personal, o un servidor, que es un equipo más poderoso que presta un servicio, ¿ya? O que tiene múltiples servicios, ¿ya? Cuando hablamos de servidor, el domain controller también yo lo considero un servidor, ¿ya? Que presta distintos servicios, entre ellos el de Kerberos, ¿ya? Para el protocolo de autenticación Kerberos. Un equipo, ¿ya? Tiene un hostname e IP local, ¿ya? Que quede claro eso, tiene un nombre de equipo y además tiene asignada una IP local. Normalmente los equipos servidores tienen una IP estática, ¿ya? Una IP que nunca cambia, ¿ya? La IP local normalmente... mire, lo mismo que dije recién, es que voy recordando cosas y a medida se las voy contando. Veremos normalmente que un hostname se compone del nombre del equipo y del dominio al que pertenece. Esto es súper importante. Si, ejemplo, el equipo se llama PC1 y forma parte del subdominio recurso humano o rrhh.empresa1.local, entonces se va a ver de esa manera: PC1 slash este subdominio, porque significa que ese equipo pertenece a ese subdominio, ya, que quede claro. Esto es súper importante, entender esta estructura. ¿Por qué? Porque ¿cómo se llama? El nombre del equipo puedes ponerlo ya en el hacking, en las herramientas, etcétera, etcétera. Lo puedes poner solamente como PC1 e identificarse sin problema. Como en algunos casos necesitas poner PC1 slash el dominio al que pertenece, ¿ya? Eso normalmente lo vamos a hacer cuando hackeemos equipos que están fuera de nuestro dominio. Ejemplo, nosotros estamos en el dominio recurso humano y vamos a hackear ¿cómo se llama? Un equipo que está en el dominio de ventas. Normalmente vamos a tener que ponerle que es el PC1 del subdominio ventas, ¿ya? Porque de lo contrario no va a encontrar la ruta. A esto le vamos a llamar full path, ¿ya? O ruta completa, ¿ya? Del dominio. También le llamo hostname con ruta, ¿ya? Hay distintos nombres. Los equipos están dentro de un dominio, ¿ya? Pero también pueden ser parte de un grupo de computadoras, ¿ya? O sea, las computadoras siempre tienen que estar asociadas a un dominio, ¿ya? El dominio que sea. Y vamos a tener que, o sea, si queremos, podemos asociarlas a un grupo, ¿ya? O dejarla directamente solamente en una unidad organizativa, ¿ya? O directamente en el dominio, etcétera, etcétera. Ahí ustedes verán distintas configuraciones. Vamos a ver acá algunos tipos de estructuras. Miren, acá vemos en el primer caso del perro.local, el naranjo, vemos una computadora que pertenece a la unidad organizativa, ¿ya? Esa workstation, y está dentro del dominio perro.local. Acá vemos otra computadora servidor y que está, miren, no está en ninguna unidad organizativa, está directamente dentro del perro.local. ¿Ven? Acá vemos dos computadoras que están dentro de la unidad organizativa, que están dentro del dominio o subdominio ventas.perro.local. Y así, miren,
vamos viendo diferentes estructuras. Miren, esta de acá está bonito porque muestra que hay una computadora acá en el sub 2, dominio 2, hijo en el verde, recurso humano gato.local. Vemos que hay una computadora que está dentro de un grupo. Ese grupo está dentro de una unidad organizativa y la unidad organizativa está dentro del subdominio rrhh gato.local. ¿Ven? Se pueden dar toda esa estructura de caja dentro de caja, caja dentro de caja, ¿ya? Que suena complejo, pero lo vamos a ver esa estructura y es súper importante. Por eso que yo creo que una de las cosas más complicadas del hacking de Active Directory es que vamos a estar en un dominio, ¿ya? Y vamos a querer atacar otro dominio. Vamos a estar en un subdominio, vamos a pasar a otro subdominio. Vamos a estar en un bosque, vamos a atacar otro bosque. Entonces vamos pasando de una caja a otra que si no tienes claro siempre dónde estás, te va a costar entender cómo estás generando el ataque. ¿Ya? Por eso siempre ten claro dónde estás, en qué dominio estoy, en qué usuario estoy ocupando, qué equipo estoy ocupando, ese usuario de qué dominio es, ese equipo de qué dominio es, ¿ya? Muchos detalles, pero que debes tenerlo en mente para que no te vayas a confundir, ¿ya? Con todo esto también vamos a hacer pivoting, desplazamiento lateral, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto nos queda? Aquí ya estoy explotando. ¡Ay, no puede ser! Me voy a morir. Y mi cabeza está explotando. Ya. No, yo creo que vamos a avanzar un poquitito más nomás. Vamos. Unidad organizativa. Eso ya lo hablamos anteriormente. ¿Ya? Ya lo vimos en los conceptos importantes. Pero podemos decir que en palabras simples es hacer grupos dentro de los dominios. ¿Ya? Esas son las unidades organizativas. ¿Ya? Es como hacer grupos dentro de los mismos dominios. ¿Ya? Con los objetos que forman parte del Active Directory. Dominio, ya lo vimos. ¿Ya? Los dominios están dentro del bosque, ¿ya? Y los dominios también pueden estar dentro de los dominios. Controlador de dominio o domain controller, ¿ya? Es la computadora principal, ¿ya? Es la computadora principal del dominio y es la que gobierna ese dominio. Bosque, también lo vimos. Lo normal es que el bosque sea el depósito más grande, ¿ya? Pero también podría haber un bosque dentro de un bosque, ¿ya? Pero eso ignórenlo, ¿ya? Eso yo lo encontré como una curiosidad y dije, no, bórralo de tu cabeza, ¿ya? Porque eso hace que todo se complique mucho más. Así que no, ¿ya? Está el bosque, dentro del bosque está el dominio raíz o dominio padre y dentro están los subdominios, ¿ya? Esa va a ser nuestra estructura. Relaciones de confianza, ¿ya? Relaciones de confianza también lo vamos a hablar como las trust, ¿ya? O también las vamos a hablar como las trust keys, ¿ya? Esto suena un poquitito complejo, ¿ya? Esto suena un poco complejo, ¿ya? Pero es cómo se relacionan los dominios, ¿ya? Es la confianza o la relación entre los dominios. Este dominio confía en este dominio confía en este otro, ¿ya? A eso se refiere con las trust. Y las trust keys son las llaves de confianza, pero no nos vamos allá. Hablemoslo solamente como confianza. ¿Ya? De a poquitito voy a ir empezando a hablarle de manera más técnica y con más detalle. En palabras simples dice cómo se van a relacionar, ¿ya? Ejemplo, un dominio padre con los hijos, ¿ya? El dominio padre se relaciona con su hijo. Esta es una relación vertical, ¿ya? Está el padre, está el hijo, está el nieto, es una relación vertical.
y como yo les decía, tienen confianza. ¿Por qué? Porque el abuelo confía en el nieto, confía en su hijo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Siempre confían verticalmente. Esa es como una confianza implícita. ¿Ya? Por el otro lado, tenemos la confianza también dominios de un bosque con dominios de otro bosque, ¿ya? Eso yo le llamo una relación horizontal, ¿ya? Cuando hablamos de nieto, hijo, padre, relación vertical o escala vertical o desplazamiento vertical. Cuando hablamos de dos empresas, cada uno con su bosque, cada uno con sus dominios, y estos se relacionan en alguna parte, esto le vamos a llamar desplazamiento o relación horizontal. ¿Ya? Creo que con todo esto lo estoy volviendo loco con tantos detalles, pero es importante. Como les decía ya, a mí me hubiera encantado que me hubieran enseñado todas estas cosas. Yo aprendí a hackear Active Directory y después entendí todas estas cosas, así que imagínense el enredo que tenía. Em, ya, pero importante detallito. Para esto recomiendo ver lo que es trust o confianza, ¿ya? Que es lo que vamos a ver acá. Pero dice, recomiendo verlo cuando llegues al punto 24. Eh, Cuando llegue al punto 24. Ah, recomiendo acá. Cuando lleguemos acá a este punto 24, Forest en Domain Trust, ahí recién vamos a ver las confianzas. Ya no lo veamos porque solamente nos va a confundir tanto entender más cosas. Así que no. Esto, miren, las ACL las quisiera hablar ahora, pero me duele bastante la garganta, así que mejor la vamos a dejar hasta acá. ¿Ya? Voy a dejar esta clase hasta acá. Voy a terminar la grabación, pero me voy a quedar con ustedes en el directo respondiendo sus preguntas. Así que si tienen cualquier pregunta sobre este tema o cualquier otro tema de hacking, me lo pueden escribir y así voy respondiendo. Así que nada más puedo decir que muchas gracias a todos los que adquirieron el curso. No se van a decepcionar de este curso. Como pueden ver, es un curso demasiado intenso, demasiado completo. Yo explico todo de manera sencilla para que no tengan ninguna duda. Si tienen alguna duda me lo escriben y yo les aclaro. Es como les digo, el hacking de Active Directory, el manejo de Cobalt Strike y todos esos detalles implica tener muchos conocimientos, pero yo voy a hacer que sea mucho más fácil la incorporación de todo este conocimiento. Así que eso, gracias por darme la oportunidad de creer en mí. Como les he dicho, soy una persona que nunca inicialmente no trabajó en el mundo de la ciberseguridad y todo esto lo aprendió en internet. Por aquí dando vueltas, por aquí, por allá. Así que eso, muchas gracias por dar la oportunidad y confiar en que, como siempre digo, pensar que mi conocimiento es valioso. Así que eso, muchas gracias por darme la oportunidad y muchas gracias por darse la oportunidad a ustedes también. Así que me quedo con ustedes en el directo. Ha sido un gusto. Bye bye y happy. Happy.